Amigos, ¿de verdad que nos queremos a nosotros mismos? ¿De verdad que queremos nuestro entorno porque nos valoramos? ¿De verdad que nos cuidamos en profundidad? Y no me estoy refiriendo solamente al culto al cuerpo, sino que me estoy refiriendo precisamente a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Esos pensamientos que a veces los hacemos nuestros porque se afincan en nuestra mente, pero que nos vienen a destrozar. Y nos vienen a destrozar porque nos amargan la vida. Y muchas veces la amargura viene desde nuestro interior, a veces, lamentablemente, y así es, también desde el exterior. Pero aunque sea desde el exterior, hay que aprender a convivir con ellos, a vivir la vida de la mejor forma, a que la vida realmente sea, porque no siempre es un camino de rosas, pero que tampoco sea un camino de espinas permanente. Tenemos que aprender a amarnos, a querernos a nosotros mismos, querer nuestro entorno, ver lo mejor de la vida, y para ello nada mejor que ir de la mano de un gran profesional, de un gran psicólogo como es Bernardo Ruiz. De la mano de Bernardo Ruiz vamos a tratar precisamente ese tema, amargarse la vida, para que ustedes no se la amarguen. Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros y permitirnos aquí desde los salones del Hotel Incosol entrevistarte. Sabemos que estás muy ocupado, pero también sabemos que nos tienes preparado un tema, yo diría, de máximo interés, porque veo un libro delante de ti que dice El arte de amargarse la vida. Eso es mucho, quiere decir mucho, ¿verdad que sí? Efectivamente, el arte de amargarse la vida, aparte de ser el título de este libro, que es muy divertido y muy agradable de leer, es también una de las cosas que más frecuentemente practicamos la mayoría de las personas, ¿no? Pasamos muchas veces horas y días completos amargándonos la vida. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que muchas veces la mayor parte del sufrimiento que tenemos, cuando hablo de sufrimiento me refiero al sufrimiento emocional, a esos malos momentos que pasamos en la vida, están muy causados por nosotros mismos, por la forma de ver las cosas, ¿no? Decía un antiguo refrán que la vida es del color del cristal con que se mira, ¿verdad? Y es una gran verdad eso, si entendemos que el cristal con el que miramos la vida son los diálogos que tenemos con nosotros mismos. Es decir, tal como tú te hablas a ti misma o a ti mismo, así es como se produce tu estado de ánimo. Si tú te dices a ti misma cosas positivas, tu autoestima va a ir hacia arriba, te vas a sentir bien y vas a llevar mejor las cosas negativas que puedas estar viviendo. ¿Quererse a uno mismo, quizás? Quererse a uno mismo es una parte de esto que estamos hablando, es decir, hablarte a ti misma como si fueras una buena amiga tuya, ¿no? En cambio, esta costumbre no la practicamos todo lo frecuentemente que nos convendría, ¿no? Y en cambio muchas veces nos amargamos la vida. Nos amargamos la vida viendo el peligro donde tal vez lo pueda haber, pero no es seguro que exista, y en cambio ya nos ponemos en lo peor. Nos amargamos la vida cuando nos decimos a nosotros mismos todo lo que nos falta en lugar de todo lo que tenemos. Nos amargamos la vida cuando vemos la parte negativa de cualquier situación que estemos viviendo o la posibilidad de que una situación buena se convierta en mala, y a veces echamos a perder un buen momento porque pensamos en la posibilidad de que eso se acabe torciendo. Quiero decir que amargarse la vida, como bien dice este libro, es un arte, pero es un arte que sería mejor aprender a no practicar, ¿no? Porque nos hace mucho daño y no nos damos cuenta de que la mayoría de las veces el sufrimiento emocional que sentimos lo podríamos superar y lo podríamos evitar solamente cambiando nuestra manera de ver el mundo, cambiando el cristal de esas gafas imaginarias o, en definitiva, como estoy diciendo, cambiar el diálogo interno con el que nos hablamos a nosotros mismos. Es decir, que si pensamos, por ejemplo, en el conformismo oriental, sobre todo hinduista, ¿podríamos hablar de que es una parte de una buena filosofía? Yo creo que ese planteamiento tiene mucho de sabiduría. Los hindúes, si no me equivoco, que tampoco soy un gran experto, se plantean básicamente que el sufrimiento viene de desear aquellas cosas que uno no tiene, es decir, de fijarse en aquello que te falta y echarlo de menos o añorarlo o soñar con conseguirlo, y que por eso mismo pues uno siempre está insatisfecho si solo te fijas en aquello que te falta. En cambio, si tú deseas menos cosas, te creas menos necesidades, te creas menos expectativas ante tu vida cotidiana, es más fácil que cumplas
con tus propios criterios porque necesitas menos, deseas menos y es fácil cumplirlo. Esta también es una manera positiva de pensar. Yo no lo llamaría conformismo, porque conformismo parece que suena como a aguantarse con una situación que a uno no le gusta. Y esa no es la cuestión. La cuestión es que vivimos en una sociedad en la que nos creamos muchas necesidades innecesarias. Es decir, llamamos necesidades a cosas que son puro placer o puro gusto o que son muy superfluas, que podemos vivir perfectamente sin ellas. Y nos amargamos la vida porque no las tenemos, cuando realmente no las necesitamos. Si aprendemos a necesitar menos cosas, a crearnos menos necesidades falsas, seremos mucho más felices porque nos conformaremos, digamos, con lo que tenemos delante, con las personas que tenemos a nuestro alrededor, con nuestro nivel de vida. Sí, digamos como el viejo refrán de no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Esa es una gran verdad, desde luego, esa es una gran verdad. Y en esa línea creo que debemos practicar y mejorar. Por eso, este libro que he traído hoy yo se lo quiero recomendar a toda la audiencia. ¿Lo puede mostrar a la cámara? Sí, por supuesto. En este libro podrán encontrar los jóvenes también algunas soluciones, puesto que realmente son los que más se afanan en tener cosas y lamentablemente no todas las pueden conseguir. Bueno, en este libro los jóvenes y los mayores. Este es un libro que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Primero porque, como pueden ver, es pequeñito, es delgadito, es barato, se lee rápido y es muy divertido. Y desde luego se pueden encontrar muchos ejemplos en los que uno va a decir, si parece que está hablando de mí, si han descubierto que eso es lo que a mí me pasa, ¿no? Y reconociendo los fallos que uno comete a la hora de pensar y a la hora de hablar consigo mismo, puede uno aprender mucho a no amargarse tanto la vida y en definitiva a ser más feliz, vivir más equilibradamente, que es lo que todos buscamos. A lo que llamamos la felicidad en realidad es a un estado de bienestar, a un sentirse bien que ojalá lo pudiéramos mantener permanentemente. Es una lucha diaria y este libro puede ayudar mucho a todo el que quiera mejorar en ese sentido. ¿Qué consejos prácticos se le podría dar a la persona que, vamos a decir por naturaleza, y desde que era joven o desde que era una niña, siempre tiende a pensar que lo que le está pasando a ella es lo peor? Bueno, pues esa persona, el primer consejo que hay que darle es que por ese camino tiene garantizado el sufrimiento de por vida, ¿no? Porque pensar que uno siempre le pasa lo peor es bastante poco razonable, ¿no? Es un pensamiento tan poco razonable que si lo analizamos un poquito nos damos cuenta de que no puede ser cierto, ¿no? Porque para poder decir que lo que a mí me pasa es lo peor, tendría yo que ser capaz de ponerme en el lugar del resto de los 5.000 millones de seres humanos, saber cómo cada uno vive, saber cómo cada uno siente sus cosas y ver que realmente lo mío es lo peor. Estoy seguro que nadie es capaz de hacer eso. Yo por lo menos no soy capaz de ponerme en el lugar de ninguna otra persona para ver cuánto sufre. Por lo tanto, pensar que lo que yo sufro es lo peor del mundo no es nada más que un pensamiento negativo que me hace amargarme la vida a mí. Por lo tanto, ese pensamiento negativo, como tantos otros, están basados en una gran mentira y en un razonamiento totalmente falso. Y el mejor consejo es decir, bueno, ¿cómo puedo yo saber si esto que me digo a mí mismo es verdad o no? Y no hay forma de saberlo, porque realmente, ¿cómo se puede medir el sufrimiento? ¿Lo que a ti te está pasando es negativo? Bueno, pues intenta superarlo. ¿Lo que te está pasando es bueno? Pues disfruta de ello. No lo eches a perder con malos pensamientos, pero no te dejes llevar por la negatividad inherente, por ejemplo, a ese pensamiento de que a mí me pasa lo peor. ¿Cómo lo sabemos? Es decir, que cuando se comenta desde muchísimos ámbitos de la sociedad que todos los cooperantes de ONG están viviendo con claridad el problema, vamos a decir, mundial, el problema mundial existente, son personas eminentemente felices, ¿puede eso ser realidad? Es decir, al entregarte a los demás, tú realmente ves lo tuyo, que es muy pequeño, comparado con lo que le pasa a los que tienen, por ejemplo, sufren hambre, sufren la lepra, sufren las guerras. Si hablamos de necesidades materiales, sin ninguna duda. Lo que pasa es que la vida no todo es lo material. No todo es lo material. Si miramos por la parte de los que tienen muy poco, es verdad que encontramos muchas veces gente que con una vida muy mísera en el sentido material pueden ser muy felices o al menos estar muy sonrientes, ¿no? Y por otra parte nos podemos encontrar gente muy pudiente, muy desahogada económicamente y que emocionalmente está hecha una pena, ¿no? Nos podemos encontrar todo tipo de variables porque la riqueza material no da la felicidad.
ni tampoco la quita, son cosas completamente independientes. Y desde luego cuando uno conoce realmente cómo se puede vivir en situaciones de mucha escasez material y ser razonablemente feliz, se da uno cuenta de cuántas cosas no necesitamos y que en cambio nos hacemos como si las necesitáramos y sufrimos por no tenerlas, ¿no? Ahí es donde tenemos que aprender mucho. Al hilo de esto, Bernardo, se me viene a la mente que recientemente estuve leyendo vamos a decir, no la biografía, porque no era así, una gran entrevista que casi era biográfica, a un arquitecto catalán que, bueno, pues digamos que este hombre había triunfado tanto en España como en Alemania como en Estados Unidos, que tenía todo y que de buenas a primeras decide dejarlo todo e irse a una masía. Él cultivaba su tierra ahora, él vivía con su mujer y con sus hijos, se había hecho una casa ecológica y él decía que nunca había pensado que podría encontrar la felicidad tan plena. Esto puede ser realmente, vamos a decirlo, un ejemplo de esa persona que teniéndolo todo opta por las cosas sencillas. Por supuesto, un ejemplo es, sin duda. Lo que tampoco quiero yo decir ahora es que ese ejemplo tenga que ser válido para todo el mundo. Pero sí que es verdad que hay muchas personas que han pasado una etapa de su vida, digamos, de mucho éxito profesional, de mucho ajetreo, de mucho lujo, de mucho viaje y de muchas comodidades, entre comillas, y que descubren que al final es mucho más feliz uno comiéndose un huevo frito en la cocina de su casa. Pero es que todas las cosas pueden ser positivas o negativas, ¿no? También habría muchas personas en esa situación que añorarían otra. Entonces, lo que cada uno tiene que hacer es encontrar su propio camino y, digamos, valorar lo que tienes y no sufrir por lo que no tienes. Ese es el secreto fundamental de sentirse bien. Y para terminar, ¿podrías decir a los telespectadores, dar a los telespectadores unos consejos prácticos de cómo reaccionar en las situaciones donde ellos se estén oprimiendo a sí mismos? Bueno, el primer consejo y el más clave de todos es dirigir la atención a ti mismo, es decir, no luchar contra el mundo exterior intentando que las cosas cambien, sino intentar que cambie tu forma de verlas, intentar que cambie tu diálogo interno, analizar qué es lo que te estás diciendo a ti mismo, qué es lo que predomina en tu forma de pensar, cómo te cuentas a ti mismo la película que estás viviendo, porque en ese discurso, en ese diálogo interno están las claves de tu sufrimiento, y cambiando ese diálogo interno va a cambiar mucho por lo menos la vivencia del problema. Quizá la realidad no cambie, o no pueda cambiar, o no esté en tu mano que cambie, ¿no? Hay veces que las cosas que suceden no las podemos cambiar, muchas veces es así, pero siempre podemos cambiar nuestra manera de verlas, nuestra manera de hablar con nosotros mismos y nuestra manera de machacarnos interiormente. Y saber asimilar la situación. Claro, entonces hay que dirigir la atención aquí. ¿Qué es lo que estoy yo diciéndome a mí mismo? ¿Cómo me estoy hablando a mí mismo? ¿Qué pensamientos predominan en mi cabeza? Y así conseguiré cambiar mi estado de ánimo. Quizá no cambie la situación, pero sí cambiará mi estado de ánimo, que es en el fondo lo que yo estoy buscando. Pues muchísimas gracias, esperamos poder contar en semanas sucesivas con sus buenos consejos. Aquí estaremos.